La mañana de hoy nos toca el libro de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco. Y vamos a seguir el guión que viene en las hojitas que están repartiendo Lidia y Raquel para todos aquellos que las queráis utilizar. Antes de empezar una breve introducción de este libro, comentaros una curiosidad. Tanto en el Nuevo Testamento como por el propio Jesús, este es el libro más mencionado por ellos. Y es más, en las tentaciones del desierto, a cada una de las tres tentaciones que Satanás le plantea, Jesús le responde con 3 citas de este libro. ¿Quién es el autor? Pues hay prácticamente unanimidad entre los comentaristas bíblicos de que es Moisés. De hecho, esto viene avalado por bastantes textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Apenas hay dudas. La fecha, pues entre 1450 y 1200 y algo antes de Cristo. ¿Qué trasfondo histórico tenemos en Deuteronomio? Pues también hay bastante unanimidad en reconocer que este libro se escribió en el último mes de la vida de Moisés. Y ocurre cuando toda aquella primera generación que estuvo en el desierto, como vimos los anteriores domingos, que estuvo 40 años en el desierto más o menos, pues prácticamente habían fallecido. Solamente quedaban Moisés, que tampoco llegaría a entrar en la tierra prometida de Canaán, sino que solamente pudo verla, quedaba Josué y Caleb. El resto de aquella primera generación, que tenía más de 20 años cuando salieron de Egipto, fueron falleciendo en esos 40 años de desierto. Y la causa, pues también la vimos en los anteriores domingos. La causa fue la rebeldía general de la mayoría del pueblo de Israel. Por tanto, en el último mes de vida de Moisés, Dios ve necesario varias cosas. Ve necesario una recopilación, un resumen, una nueva entrega de la ley a esa segunda generación que iba a conquistar la tierra de Canaán y que ya había hecho varias conquistas. De hecho, la parte oriental del río Jordán se había conquistado en unos pocos meses. Los reinos de Hesbón y de Sehón ya habían sido tomados por esta nueva segunda generación. Y además es necesario unas nuevas reflexiones espirituales y unas nuevas profecías que Dios le revela al pueblo de Israel a través de Moisés. Y todo esto se desarrolla en un mes. Tema central. No me voy a enrollar. 2 versículos que realmente resumen el tema central de todo el libro de Deuteronomio. Es un libro más bien extenso, son 34 capítulos. Y esos 2 versículos que podrían resumir el tema central los encontramos en Deuteronomio 6 y vamos a leer con calma los versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Nada de idolatría. El único Dios verdadero es el Dios que se revela a través del pueblo de Israel. No más dioses. Y versículo 5, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El objetivo de las reflexiones espirituales de Moisés, de las profecías que Dios le revela a través de él al pueblo de Israel y de todas las leyes y estatutos civiles, religiosos, tiene un objetivo: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas.
como individuos y como pueblo. Y ahora vamos a lo esencial de esta predicación de hoy, de esta mañana, que son los contenidos y las correspondientes aplicaciones espirituales para nuestras vidas. Y podemos estructurar el libro de Deuteronomio en cuatro partes. Nos vamos a centrar en las dos primeras, sobre todo. Hay 3 grandes sermones y un epílogo. Y empezaremos, lógicamente, por el primer sermón o primer gran discurso. Y ese primer discurso lo encontramos en los 4 primeros capítulos de este libro. En estos 4 capítulos, Moisés hace una revisión instructiva, una reflexión de todo lo que hemos visto en las anteriores semanas, sobre todo en los libros de Números y de Éxodo. Moisés insta al pueblo de Israel a abandonar la idolatría, a evitarla, y Moisés hace en estos 4 capítulos un recordatorio de lo que ha pasado en los 40 años anteriores de travesía por el desierto. ¿Qué vimos la semana pasada con Abel? Pues vimos muchas actitudes malas, ¿verdad? Muchas desobediencias. Pero también, tanto en Éxodo como en Números, se nos revelan muchos milagros de Dios. La apertura del Mar Rojo, el maná del cielo, el agua amarga convertida en agua dulce y muchas más manifestaciones de Dios, ¿verdad? Pero, a pesar de que ellos habían recibido la ley de Dios y a pesar de que habían visto cantidad de maravillas del Señor, el versículo 32 del capítulo 1 nos dice lo siguiente: y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Había una actitud de queja, había una mala actitud de desobediencia. Había casi tantas desobediencias a la voluntad de Dios como maravillas hacía el Señor e hizo en estos 40 años. Y la consecuencia de esta mala actitud de la mayoría del pueblo de Israel, pues la refleja en los versículos 34 y 35 del capítulo 1. Se enojó Jehová y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación. Fijaos cómo Jehová describe a esta generación, de esta mala generación, la primera. No verá la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Pero, como anteriormente mencioné, casi todos habían ido falleciendo en esos 40 años de travesía en el desierto. Y había una nueva generación más fiel. Y cuando se escribe el libro de Deuteronomio, y lo vemos en los capítulos 2, 3 y 4, ya había habido unas conquistas. Ya el Señor veía una generación con una mejor actitud. Y por eso se habían conquistado los territorios, vuelvo a repetir, del oriente del Jordán, los reinos de Hesbón y de Basán. Y en estos 3 capítulos vemos también que Dios les muestra a través de Moisés la clave del éxito. ¿Cuál va a ser la clave del éxito para que Israel conquiste la tierra de Canaán? Versículos 39 y 40 del capítulo 4. Aprende, pues, hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Esa es la clave del éxito.
¿Qué aplicación espiritual tiene este primer sermón de Moisés para nuestras vidas? Pues quiero compartir con vosotros unas 2 o 3 ideas para reflexionar. Por muchos años que llevemos escuchando el Evangelio, asistiendo a esta congregación, participando incluso en actividades de esta iglesia, si Dios y sus enseñanzas espirituales, sus enseñanzas morales, no van a ser lo más importante en tu vida, poco importan. Si Dios y sus enseñanzas morales no van a ser lo más importante en la intimidad de tu hogar, con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos, en tu trabajo, etcétera, etcétera, vamos a seguir en el desierto dando vueltas sin avanzar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin Cristo en nuestro corazón, en cada uno de nuestros corazones, no avanzamos. Como dice Jesús, separados de mí nada podéis hacer. La primera mala generación, a pesar de haber visto el poder de Dios y a pesar de haber recibido mucho conocimiento, no estaban dispuestos a ponerlo en práctica. Y por eso fracasaron y Dios tuvo que utilizar a la segunda generación para llevar a cabo sus propósitos. Otra idea que encuentro en estos 4 capítulos. No importa que tú, que yo, llevemos una vida, llevemos años estancados o incluso retrocediendo en nuestra vida espiritual con el Señor. En esta misma mañana, si tú, si yo tomamos una decisión de mayor compromiso, de una mayor sinceridad con Dios, el Señor puede hacer que conquistemos, que avancemos espiritualmente mucho más en poco tiempo de estos años que a lo mejor hemos estado estancados o incluso retrocediendo. Y esto también ocurrió con el pueblo de Israel. No se trata de experiencia, la experiencia es buena en la vida. Claro que sí, a medida que vivimos más años, que el Señor nos permite vivir más años, pues vamos adquiriendo una sabiduría para enfrentar los problemas de la vida. Pero eso no es tan importante. Es muchísimo más importante la actitud de nuestros corazones, la sinceridad de nuestros corazones con el Señor. Y esta segunda generación tenía una actitud, en general, muchísimo mejor con el Señor que la primera generación. Vale, tenían menos experiencia, pero su actitud era mucho mejor. Y en Josué 24:31, en el próximo libro que se verá el domingo siguiente, se habla de una generación que sirvió a Jehová. La primera generación, mala generación; la segunda generación, una generación que sirvió a Jehová, con sus muchos fallos. Y de hecho, tardaron 7 años en conquistar la tierra de Canaán. Fijaos, de 40 años en el desierto sin avanzar nada, a 7 años en conquistar el oriente del Jordán y la tierra de Canaán. Y pudieron haberlo hecho en menos tiempo si no hubieran cometido unos cuantos errores espirituales. Pero, en general, era un pueblo fiel al Señor. Por eso, la actitud. No importa lo joven que seas, o lo joven que yo sea. Me voy a incluir yo también en la juventud, aunque sea ya un cuarentón casi. Lo importante es la actitud. Fijaos en Eliú. ¿Os acordáis? Los amigos de Job. Los 3 primeros eran mayores, eran ya ancianos. Y Eliú era el más joven con diferencia, el cuarto. Y sin embargo, la ira de Dios solo se encendió contra los 3 mayores. Sí, tenía más experiencia que el joven Eliú, pero Eliú estaba viviendo una vida de mayor comunión espiritual con el Señor, a pesar de su juventud y a pesar de su falta de experiencia en relación a los otros 3. O Timoteo. Pablo tenía mucho aprecio a Timoteo. Que nadie tenga en poca estima tu juventud, porque Pablo veía en Timoteo un corazón dispuesto a servir sinceramente al Señor. ¿Cómo saber
otra reflexión. ¿Cómo saber si seguimos todavía en el desierto o si estamos avanzando, si el Señor nos está utilizando para realizar conquistas espirituales? Pues quiero que leáis conmigo Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5. Vamos a leer también con calma. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Vuelvo a repetir, conocer no es la teoría, no es ver manifestaciones de Dios. Conocer es dejar que Dios actúe en nuestra vida. Y para ello tenemos que estar dispuestos a guardar sus mandamientos. El que dice, versículo 4, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. No hace falta que comente nada. Ahora bien, claro que le fallaremos al Señor. Somos pecadores. Y algunas batallas espirituales las perderemos en nuestra vida. Pero si estamos dispuestos a amar a Dios, si estamos dispuestos a vivir por fe, para guardar los mandamientos de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, lógicamente, con humildad, la guerra la ganaremos. No tengáis duda. Y también tenemos que tener en cuenta una cosa. Muchas veces el vivir para agradar a Dios, es incompatible con el vivir para agradar a los demás. Y esto también se ve mucho en el Antiguo Testamento. Vamos al segundo sermón, al más extenso con diferencia. Engloba los capítulos 5 al 26. Y el libro de Deuteronomio significa segunda entrega de la ley. Y en estos 22 capítulos Moisés hace una estupenda recopilación, un estupendo resumen de las leyes morales y de los estatutos civiles de convivencia y religiosos que esta segunda generación tiene que seguir si quiere tener éxito en la conquista de la tierra de Canaán. Estas leyes y estos estatutos son una exhortación, incentivan a buscar la santidad de Dios. Y es verdad que las buenas obras nos salvan, eso lo sabemos casi todos los que estamos aquí. Somos salvos por fe y por gracia, ¿verdad? Efesios 2:8. Pero, si realmente estamos viviendo por fe, estas buenas obras deberían ser habituales en nuestra vida diaria. Cuando hace un mes Abel predicó sobre el Génesis, y en concreto sobre la creación, mencionó que era muy importante que como cristianos supiésemos en detalle los primeros capítulos referentes a la creación, porque son muy importantes para explicar más las cosas de Dios a los que no las conocen y también para explicar mejor el Evangelio. Pues lo mismo ocurre con Deuteronomio. Es verdad que cuando leemos Éxodo, Números, Levítico, hay muchas cuestiones que nos parecen incluso en una primera lectura injustas. Nos parecen dificilísimas de entender, es verdad. Pero no podemos mirar para otro lado como también ocurre con la creación. Hay muchas cosas controvertidas. Simplemente voy a mencionar una de ellas. Y es
y es la que encontramos en Deuteronomio 20, y os invito a leer conmigo los versículos 16 al 17. ¿Qué pasaba con las naciones que se iban a oponer a la voluntad de Dios de la conquista de la tierra de Canaán? ¿Qué tenían que hacer con ellos? Versículos 16 y 17. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová, tu Dios, te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, ninguna dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Ebeo, al Fereceo y al Jebuseo. Ninguna persona dejarás con vida. ¿Acaso esto no es chocante? Yo creo que sí. Pero hay justificación. Hay justificación teológica y la encontramos en el siguiente versículo. ¿Por qué tenían que aniquilar a los pueblos que se oponían a la voluntad de Dios? Pues, versículo 18. Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Y aún así es chocante. Dios sabía que si los dejaban con vida, iban a acabar en la idolatría. Es como si yo voy con mi hija caminando y veo que si va a coger ese camino, se va a caer por un precipicio. Si ellos no obedecían al Señor, eso es lo que iba a ocurrir. Y es entonces cuando tenemos que cambiar nuestra perspectiva a la hora de leer el Pentateuco. Tenemos que tener dos o tres cosas que quiero compartir con vosotros muy claritas. La primera, que la vida, nuestra vida que Dios nos da, nuestra cortísima vida que Dios nos da en esta tierra, para el Señor realmente no es tan importante. Porque realmente cada uno de los que estamos aquí somos sempiternos. Tenemos un inicio, pero no tenemos un fin. Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin, es el alfa y el omega. Nosotros tenemos un inicio, pero no tenemos un fin. Y esto no lo digo yo, lo vemos en muchos versículos en la Biblia. Recordar, Eclesiastés 12:7. El cuerpo vuelve al polvo, y el espíritu y el aliento de vida que tenemos vuelve a Dios. Cuando morimos aquí, seguiremos existiendo en el futuro. 1 Corintios 15, versículos 25 y 26. Porque preciso es que Él, que Jesucristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, que será destruido, el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido, es la muerte. Por eso, la vida en sí no es tan importante. Para Dios es mucho más importante que en la corta o extensa vida que tengamos, podemos vivir 20, 30, 40, 70, 90 años, lo importante para Dios es que le obedezcamos, porque después seguiremos existiendo. Y esa es, como dice Jesús en Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. No importa que seas rico o pobre, no importa que seas guapo o feo, no importa que muchas personas te quieran o no te quieran, no importa que seas incluso poco inteligente o muy inteligente, no importa lo que hayas conseguido, al final todo va a quedar aquí, pero sí es muy importante si estás dispuesto a obedecer al Señor. Y eso era importante, muy importante. Y el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Era el pueblo a través del cual Dios se manifestaba al resto de pueblos. Y Dios quería un pueblo santo para Él, no un pueblo idólatra. Y Dios sabía
que si no cumplían este mandamiento, que en primeras nos choca, Dios sabía que si no cumplían iba a pasar lo que acabamos de leer en el versículo 18. Otro aspecto que tenemos que tener muy claro cuando vemos el Pentateuco es lo siguiente. Dios ha empleado a lo largo de la historia diferentes medios de administrar sus planes divinos. Y en ellos Dios ha demostrado su gracia. De forma más sencilla, los atributos divinos de Dios son perfectos, no cambian, no varían, no pueden cambiar. Pero sí cambia a lo largo de la historia, y esto lo tenemos que tener muy claro, sí cambia, ha cambiado, cambia y cambiarán las revelaciones que Dios hace a la humanidad a lo largo de la historia. Y también han cambiado y cambiarán las diferentes reglas e instrucciones que Dios, en su soberanía, manifiesta para el desarrollo de su plan divino. Y esto que estoy diciendo lo creemos muchos millones de cristianos, lo comparten muchos teólogos y se ve de forma evidente cuando uno lee la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Dios no cambia, pero sí cambia la forma, las reglas y cambian las revelaciones. Y a medida que avanzamos en la Biblia, Dios va aumentando la revelación al ser humano. Y hay consenso de que en la Biblia encontramos 7 dispensaciones, y las voy a resumir en 3 minutos. La primera dispensación, la de la inocencia. En el Edén, Adán y Eva solamente tenían que obedecer el mandato divino de no comer del árbol prohibido. ¿Y qué pasó? Que fallaron y fueron expulsados del Edén. Segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. Desde la caída desde la caída en el pecado hasta los tiempos de Noé, Dios le deja al ser humano la posibilidad de controlar libremente sus decisiones sobre la base de lo que la conciencia le indicaba. Y el hombre fracasa. De hecho, solamente entraron en el arca Noé y su familia. Tercera dispensación. Después del diluvio hasta Abraham. Como la conciencia, el hombre ha fallado según su conciencia, pues Dios ve que es necesario un gobierno humano para guiar el comportamiento del ser humano, tanto en justicia como en moral. Y esa dispensación del gobierno humano también falla. Y aparece Abraham. Y Dios lo escoge ¿para qué? ¿Para qué lo escoge Abraham? Para ser el padre de la fe. Y a él le promete que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. La dispensación de la promesa. Y ahora llegamos a la dispensación que estamos viendo hoy, la dispensación de la ley. Dios decide manifestarse a toda la tierra a través del pueblo de Israel. Y a través del cumplimiento de la ley que Él le da al pueblo de Israel, y a través del reconocimiento de Israel como el pueblo escogido de Dios, Dios nos hace ver que es imposible cumplir la ley. Pero une el amor a Dios con la búsqueda de cumplir la voluntad de Dios en estos mandamientos. Y esta dispensación dura pues aproximadamente 1400 años hasta la venida de nuestro Salvador, de Cristo. La sexta dispensación, la que estamos ahora, la dispensación de la gracia. Cristo paga en la cruz lo que solamente un Dios perfecto puede hacer para que podamos tener comunión con Él y nos libera de la esclavitud del pecado. Y en todo el libro de Hechos se nos menciona, es decir, no se pasa de la dispensación de la ley a la gracia en un instante, sino que se pasa más o menos en 100 años. Y el libro de Hechos
nos va revelando cómo Dios va cambiando las instrucciones y deroga algunos aspectos de la ley de Moisés. Aunque Dios, vuelvo a insistir, no cambia en sus atributos divinos, sí hay una revelación progresiva y sí hay un cambio de instrucciones que son las que seguimos nosotros en el Nuevo Testamento. Y por último, la séptima dispensación, que es la que esperamos, la esperanza que tenemos, y que ocurrirá después de la segunda venida de Jesús, que es la dispensación del reino milenial y de la nueva tierra y de los nuevos cielos, y que aparece en Apocalipsis. Bien, esto es importante porque si tenemos en cuenta estas dos cosas, nos va a ayudar a entender ciertos aspectos difíciles de entender del Pentateuco. Y otra tercera cuestión. Las leyes morales y las normas civiles, estatutarias, religiosas, de convivencia, que vemos en Deuteronomio, que vemos en Éxodo, en ocasiones, en bastantes ocasiones, no son las más perfectas. Y me diréis, ¿pero cómo no van a ser las más perfectas si Dios es perfecto? ¿A quién van dirigidas? A seres imperfectos. Pues esas leyes que vemos no son las más perfectas, son las más adecuadas y eficaces para que la voluntad de Dios se pueda cumplir de mejor forma y así evitar males mayores. Cuando Dios da estas leyes, tiene en cuenta varios factores: la época, la mentalidad de las personas, las costumbres, la sociedad en la que viven y, sobre todo, y esto no lo digo yo, sino que lo dice Jesús 1500 años después del Pentateuco, y sobre todo tiene en cuenta la dureza del corazón humano y la dureza del corazón humano en aquella dispensación. Fijémonos en Mateo 19, quiero que lo leáis conmigo, Mateo 19, versículos 7 al 9. Le dijeron, Jesús está hablando sobre el divorcio, le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, hay una excepción aquí, por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí vemos cómo el Señor es más exigente en el aspecto del divorcio, más exigente moralmente con nosotros, con los que estamos, los nuevos creyentes de la dispensación de la gracia, que con el pueblo de Israel en la época de Moisés. Por eso que eso es bueno tenerlo en cuenta. No es la ley más perfecta muchas veces la que Dios le instruye a Moisés. Le instruye la ley más eficaz, conociendo la condición del ser humano y conociendo muchos aspectos. Esto nos puede ayudar a entender ciertas cuestiones controvertidas de Éxodo y de Deuteronomio, sobre todo. Y acabamos, 2 minutos. El tercer discurso es más corto, 5 capítulos, y la idea central es un discurso profético, en gran parte. Y en ellos Moisés alterna un tono de castigo al pueblo de Israel si no están dispuestos a obedecer la voluntad de Dios en sus mandamientos, con un mensaje de optimismo, de aliento, de esperanza, si Israel está dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios. Y esto se cumplió, porque a medida que avancemos en el estudio del Antiguo Testamento, veremos cómo esto se va a cumplir. Esta profecía de Moisés se cumple. Si el pueblo de Israel andaba bien con el Señor, había paz, había prosperidad económica, había prosperidad sobre todo espiritual, estabilidad en los gobiernos. Cuando la generalidad del pueblo de Israel andaba mal,
los otros pueblos los conquistaban y les derrotaban. Y había también problemas de hambre incluso, y de todo tipo. Y el epílogo. El epílogo va de los capítulos 32 al 34. Y en ellos se nos termina con un precioso canto, que realmente merece la pena que los leamos con calma en nuestras casas. Los capítulos 32 y 33 son tanto un precioso canto como una estupenda bendición de Moisés para el pueblo de Israel. Y a continuación se designa a Josué como sucesor y como sucesor en el liderazgo de ese pueblo. Y por último, el capítulo 34 termina con la muerte de Moisés. A pesar de todo, Dios le permite contemplar la tierra que iba a conquistar esa segunda generación. Y hay un elogio a su figura. El profeta más grande del Antiguo Testamento se le elogia. Un hombre de Dios, ¿verdad? Para terminar, ¿y nuestra congregación? ¿Vamos a ser una generación que se quede estancada en el desierto? ¿O vamos a ser una generación que deje a Dios actuar? ¿Vamos a ser una generación que vea las maravillas de Dios y que conozca, como vimos en 1 de Juan, pero no conocer teóricamente, sino conocer en el Espíritu, conocer en la sinceridad de nuestro corazón? ¿Qué generación vamos a ser? ¿Vamos a ver conquistas espirituales? ¿Estamos dispuestos a ser sinceros con el Señor? Y a lo mejor te estás dando cuenta en esta mañana que no tienes a Cristo en tu vida. A lo mejor te estás dando cuenta que eres un convencido, pero no eres un convertido por Dios. Yo te invito a que le entregues tu corazón a Cristo. Realmente merece la pena. Y para los creyentes, para cada uno de los que hemos, en un momento de nuestras vidas, decidido tener a Cristo en nuestro corazón, dos versículos. La semana pasada Abel nos hablaba de la actitud de aquella primera generación, una mala actitud en general. Sin embargo, en Deuteronomio 32, versículos 3 y 4, vemos una actitud de compromiso, una actitud de adoración a Dios que Moisés invita al pueblo de Israel, que Moisés nos invita en esta mañana a realizar. Y quiero que lo leáis conmigo. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Ese es nuestro compromiso. ¿Estamos dispuestos? El nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Con un corazón dispuesto a servirle. Es la mejor manera de engrandecer a Dios en nuestro día a día. Y el versículo 4 es un fantástico versículo de adoración al Señor, que también debemos reflexionar. Él es la roca, cuya obra es perfecta. La obra de Dios es perfecta, no lo dudes. No lo dudes. Desgraciadamente, tengo que reconocer que mi fe ha flaqueado muchas veces. Porque todos sus caminos, todos, no algunos, todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Dios es justo y recto. Así es, y que así sea nuestro compromiso con Dios en el versículo 3. Amén.